Ser podcast. Los griegos, desde el punto de vista de la aritmética, o sea, de los números, no eran excesivamente buenos, pero como geómetras eran unos geómetras excelentes, ¿no? Tales y Pitágoras, que establecen todas esas cuestiones relacionadas con la proporcionalidad, o ese famoso, ¿no?, teorema de Pitágoras, que, como tú bien has dicho, fíjate, data del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y que todos, de alguna manera, pues hemos estudiado en el colegio, ¿no? Eso de que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que todos hemos aprendido de memoria, pero muchas veces dicen, ¿pero qué narices quiere decir eso, no? Aunque yo dudo mucho que Pitágoras supiera hacer raíces cuadradas. Había demostraciones geométricas, aunque no aritméticas, pero bueno, digamos que era la matemática que ellos manejaban, y además es que la manejaban y muy bien, por cierto. Este último bloque de Ser Historia, acabamos de escuchar la voz de un compañero de este programa que nos dejó hace 2 años, Francisco Sanz de Requena. Quería que fuera un poco homenaje a él, ¿no? A él le hubiera gustado, desde luego, estar en este programa hablando de lo que más le gustaba, ¿no?, que es la astrofísica, las estrellas, el espacio. Le escuchábamos hablando, daba un poco igual, ¿no? He tomado una de las secciones que él tenía, hablando de esos filósofos del mundo antiguo y de las genialidades que tenían para poder realizar cálculos que luego le servían, ¿no?, para desentrañar el misterio del movimiento de estrellas y de elementos estelares en el firmamento, ¿no? A él le hubiera gustado estar hoy hablando de algo que lo hubiera entusiasmado, seguro, aunque estoy convencido, ¿no?, de que, aunque no pueda estar, nos está escuchando. Y este próximo miércoles, el 12 de agosto de 2026, creo que cae en miércoles. Ahora lo miramos, tengo aquí anotado miércoles y no sé por qué es, pero bueno. El 12 de agosto de este año 2026, el lugar en donde estamos, Palencia, va a ser uno de los lugares en donde se va a poder disfrutar de un eclipse muy especial que va a marcar no solamente muchos aspectos de la historia de la investigación, sino que nos sirve también para hablar y echar un vistazo atrás, como hacíamos con Fran cada pocas semanas aquí en Ser Historia, en esa sección, el blues de la ciencia, sobre cómo hemos ido evolucionando, ¿no?, a lo largo de los siglos, a lo largo casi pues de 3.000 o 4.000 años, ¿no?, que la ciencia se ha convertido en algo muy cotidiano para el ser humano, a veces con supersticiones, a veces con una serie de ideas religiosas que lo intentaban dar explicaciones, pero en definitiva algo pues muy, muy nuestro, ¿no? Queremos hablar, como digo, de los eclipses, y lo vamos a hacer con Óscar Díez Llera. Él es físico y era compañero también de nuestro querido Francisco Sanz de Requena. Óscar, bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Estábamos hablando de eclipses. El próximo 12 de agosto se va a vivir un eclipse muy especial. Antiguamente esos eclipses, quizás por el desconocimiento que había, por lo menos de la clase más profana, quizás la clase más científica, entre comillas, si se puede utilizar este término, tenían un conocimiento claro de lo que estaba sucediendo, ¿no?, que la luna estaba ocultando al sol, pero muchas veces estos eclipses eran considerados como presagios, ¿no? Y existía ese cierto miedo al presagio, ¿no?, a que pudiera ser un castigo divino o algo así, ¿no? Pues sí, los eclipses en la antigüedad, sobre todo antes de los griegos, porque los griegos son los primeros que empezaron ya a comprender la cuestión, empezaron a hacerlo desde un punto de vista geométrico, pero previamente sí se consideraba que los eclipses eran de mal agüero, porque alguna vez habían coincidido con algún suceso catastrófico, con la muerte de algún gobernante, y se les había asociado. Aparte de que, lógicamente, el ver desaparecer el sol en pleno día, pues es algo que incluso se consideraba que había un dragón que se
tragaba el Sol. Y de ahí viene algún término astronómico, como por ejemplo el punto draconítico que se utiliza en astronomía, el mes draconítico, se viene de esa creencia de que un dragón se comía el Sol. Eso ocurría en las civilizaciones orientales, en China, en Vietnam. Pero ya lo que decimos, en Grecia ya se empezó a comprender el problema Pero aún así, es cierto, ¿no?, que se entendía, ¿no?, se tenía un conocimiento científico de cuál era la razón y se podía medir los tiempos, incluso cuándo iba a suceder, ¿no?, porque ya se conocían más o menos sí, el movimiento, ¿no? Sí, es que más que conocer el movimiento, lo que se hizo, empezando en Antigua Babilonia, cuando ya empezaron a registrar fenómenos como por ejemplo los eclipses lunares o los solares, sobre todo los lunares, pues llegaron a la conclusión de que se repetían cada cierto periodo, y ese periodo posteriormente se ha denominado Saros, pero ya lo conocían hace 3.000 años antes de Cristo, ya lo conocían en Babilonia, y con ese dato, con esa repetición hecha a base de registros, comprendiendo el periodo que viene a ser de unos 18 años, pues podían predecir cuándo iban a ocurrir eclipses, sobre todo de luna. ¿Cómo eran esas observaciones? Claro, parece una pregunta de perogrullo, pero bueno, hay que saber colocarse dónde. La contaminación lumínica era cero en aquella época, pero habría que ir tomando nota, ¿no?, del movimiento de las estrellas y sobre todo tener un conocimiento preclaro de lo que tenías arriba, porque a mí me ponen ahora, bueno, a veces con Fran, ¿no?, viendo algunas cosas, digo, mira, me estás hablando de cosas que es que tú lo verás muy claramente, pero es que yo no me entero de absolutamente nada, yo solo veo puntos ahí brillantes ahí y tal, ¿no? Pero tiene que ser complicado y sobre todo tener un conocimiento preclaro de ello, ¿no?, de todo lo que tienes ahí arriba. Sí, lo fundamental es observar, registrar, sobre todo registrar. Cuando la humanidad empezó a registrar es cuando se empezó verdaderamente a hacer ciencia. Las constelaciones, para los astrónomos, para los que se dedicaban a observar el cielo, estaban ya fijadas, los nombres de las estrellas, y con todo ese conocimiento, también observando los planetas y sobre todo la Luna. Para los eclipses lo que más nos interesa es la Luna. La Luna se observa muy fácilmente, se registra, incluso la Luna ya intervenía en los calendarios. Los calendarios, actualmente aún hay civilizaciones que siguen usando el calendario lunar o calendarios lunisolares, sobre todo en cuestiones religiosas. Sí, en el mundo árabe sí. El calendario lunar es el que marca el mes de Ramadán, por ejemplo, para exactamente. Este tipo de festividades, ¿no? O sea que la Luna sí que se ha estudiado actualmente. Lo que llamamos la teoría de la Luna está establecida de forma que nos permite predecir los eclipses hasta el segundo. Podemos saber cuándo va a ocurrir un eclipse y por dónde va a pasar hasta el segundo. Pero para eso hay que tener un conocimiento muy preciso del movimiento de la Luna, es decir, de la mecánica celeste. Actualmente se tiene ese conocimiento. Y anteriormente, con precisión, se pudieron hacer predicciones, pues en la época de Halley. Halley ya hizo alguna predicción de un eclipse que además pasó por su propia ciudad, por donde vivía él. Predijo el eclipse que iba a pasar por su ciudad y lo hizo basándose en la mecánica de Newton, que a su vez provenía de los estudios de Kepler, que a su vez también había trabajado con observaciones previas de muchos científicos, Ptolomeo, Hiparco, que habían estudiado previamente. Es decir, la ciencia siempre se ha hecho, como decía, caminando a hombros de gigantes, se suele decir, porque siempre hay que basarse en lo que han hecho otros previamente. Además hay que pensar que el estudio, lo decía yo al principio, ¿no?, el estudio de estos eclipses no solamente desde el punto de vista estético es curioso, porque se oscurece la luz en pleno día, pero por ejemplo el famoso eclipse del año 1919, ¿no?, que sirvió para confirmar la teoría de la relatividad de Albert Einstein,
nos está dando información precisamente de que estos eclipses, desde el punto de vista científico, son básicos para conocer otros detalles, ¿no?, de la ciencia y del mundo que nos rodea. Los eclipses se han utilizado para muchas cosas. Por ejemplo, con los eclipses se ha confirmado, como bien has dicho, la teoría de la relatividad general, además, estudiando las estrellas que se observan en pleno día por detrás del Sol. Como el Sol es una gran masa, desviaba la posible posición de esas estrellas, y analizando eso se vio que efectivamente el espacio-tiempo curva los rayos de luz. Eso es uno de los estudios que se hizo con los eclipses. En ese momento, eso fue en 1919, la teoría de Einstein quedó establecida, y Einstein pues ganó muchos puntos, aunque ya era mediático, pero ahí, al demostrar su teoría, pues... Pero también, al estudiar el Sol en el momento del eclipse, se puede ver una parte que nunca vemos, es la corona. Al estudiar la corona con los aparatos que se llaman espectroscopios, se descubrió en una parte muy baja de la corona, en la cromosfera, se descubrió un elemento nuevo que se llamó helio. Helio, pues del nombre del dios del Sol, claro. Y ese elemento se descubrió en el Sol. Hasta 20 y tantos años después no se vio en la Tierra, no se pudo encontrar en la Tierra, porque es un elemento bastante escaso que suele proceder de la desintegración de rocas radiactivas, y como curiosidad se descubrió primero en el Sol. Pero también durante la pregunta es ¿cómo se puede descubrir aquello que está a millones de... O sea, pero ¿cómo puedes verlo? ¿Cómo puedes...? Analizando la luz que llega se descompone mediante algo parecido a un prisma, y se pueden observar los colores. Igual que en Bezalel de Campos tenemos el espectro que aparece cuando hace sol y lo vemos allí, los colores desplegados, los científicos pueden desplegar los colores, pero en una longitud muchísimo más amplia. Y dentro de ese espectro se observan líneas, y esas líneas nos dan la clave de los elementos químicos que hay en las estrellas, en el Sol, concretamente en este caso en la cromosfera solar, y ese es el método, analizando las líneas del espectro, pero con aparatos que permiten hacer ese mismo arco iris, pero muchísimo más expandido, y observar esas líneas que se llaman líneas de Fraunhofer, líneas oscuras. Son como huellas dactilares, y ahí estaba la huella dactilar del helio. Yo me acabo de enterar ahora que esto se hace así. Imagino que muchísima gente también, otros no, pero yo me acabo de enterar, me parece alucinante. Sí, es el origen de la verdadera astrofísica, la espectroscopía, cuando se empiezan a analizar las luces de las estrellas. Hemos empezado hablando de lo que se sentía hace miles de años, de ese miedo, ¿no? Porque algunos eclipses habían coincidido con muertes de reyes, de monarcas, o hechos así un poco catastróficos. En la actualidad es sorprendente, ¿no? Yo lo comentaba esta mañana con los compañeros de Radio Palencia, hablando de mi experiencia propia, ¿no? A mí el eclipse del 11 de agosto del año 1999 me pilló en Aqaba, en Jordania, y esos días en la televisión en Jordania se había estado hablando del final del mundo y de patatín, patatán, y había un toque de queda. Había un toque de queda en la ciudad para no salir durante las horas del eclipse. O sea, me parecía absolutamente marciano. Y claro, me dijeron que no saliera y yo salí, lógicamente, ¿no? Tengo unas fotos espectaculares de la ciudad vacía, el coche de policía siguiéndome con las sirenas, que hacía aquí este pirao. Pero lo sorprendente es que en pleno siglo XXI, bueno, aquello fue el penúltimo año del siglo XX, ¿no? Pero en pleno siglo XXI todavía esa superstición existe, ¿no? Lo que le da ese componente mágico tan sorprendente a algunos aspectos de la ciencia. Pues sí, y a mí, mira, como anécdota también me ocurrió algo parecido en un eclipse en el año 91 en Guatemala. Había carteles por la ciudad, concretamente en el pueblo en el que estuvimos observándolo, había un cartel
que indicaba que no se podía ver el eclipse más que por televisión, porque si lo veías a simple vista te dejaba ciego. Y hice la foto al cartel y lo muestro siempre que pongo alguna charla sobre eclipses. En aquella época del 99 te acordarás que muchísimas revistas, periódicos regalaban las gafitas para poderlo ver de forma segura sin que se te quemara la retina. Sí. Los negativos, la gente salía con los negativos antiguos de las películas también, ¿no? Todo eso. Desgraciadamente así lo hacíamos. En el 91 yo utilicé un filtro hecho con una película velada. Y desde entonces usas gafas, ¿no? No. Antes veía prístinamente absolutamente todo. Las gafas tal vez las use desde que a los 12 años miraba al sol con un telescopio hecho por mí, lo cual fue bastante peligroso. Pero en aquella época, a los 12 años, ¿qué vas a ver uno? Claro. No. Tú perteneces a una agrupación astronómica de Palencia, en la que también estaba nuestro amigo Francisco Sanz Requena. Imagino que tendréis actividades, ¿no?, organizadas para este evento el 12 de agosto. Sí, hay muchas cosas organizadas. Hemos hecho una guía en la que se explica todo lo que interesa saber sobre un eclipse, porque no lo vamos a limitar solo a un mero espectáculo. Hay que tener también un conocimiento de lo que se está viendo y de cómo se produce el fenómeno. Y la agrupación pues ha estado detrás de informar a todas las autoridades de cómo hay que hacer todo esto, y de preparar también los lugares desde los que se puede ver, aunque realmente el eclipse se puede ver desde cualquier sitio que tenga un horizonte de atardecer despejado. Hay que tener en cuenta que el eclipse se va a ver muy bajo, y si nos ponemos en un lugar donde haya montañas o árboles, nos lo van a tapar justo en el momento del eclipse, pero ya se está preparando toda la logística para poder observarlo con seguridad. Y yo creo que ya digo, desde cualquier sitio se puede observar. Hay que tener en cuenta también la meteorología, que en agosto puede haber tormentas también de verano, y la verdad es que cuanto más al sur, Palencia en ese aspecto tenemos una buena meteorología en agosto, pues mejor. Porque en provincias que estén más hacia la cordillera cantábrica hay más posibilidades de que haya nubosidad. Y ya como última pregunta, Óscar Díez, físico, físico porque es físico, no es que sea su segundo apellido. Imagino, aprovechando, ¿no?, la coyuntura de este eclipse, porque el año que viene, ¿no?, también va a haber algo similar. Instituciones vinculadas a la astronomía, a la astrofísica de todo el planeta estarán trabajando, ¿no?, de forma conjunta, o habrá una serie de puntos clave que se quieren estudiar siguiendo las condiciones, ¿no?, de este eclipse que vamos a vivir en agosto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede descubrir, qué es lo que se puede saber a partir de lo que veamos en agosto? Pues aparte de hacer la mera observación de lo que se va a ver, van a venir grupos de universidades y de centros de investigación, y lo que van a hacer va a ser pues instalar aparatos de medida que pueden ser, pues eso, lo que hemos hablado antes, espectroscopios, se van a tomar fotografías y también se van a hacer medidas de tiempo, del momento en el que ocurre lo que llaman en astronomía, lo que se llaman los contactos. El primer contacto cuando el limbo de la Luna toca al limbo del Sol, el segundo contacto cuando ya justo antes de que se produzca el eclipse, hay 4 contactos, luego la salida. La medida exacta de los tiempos de esos contactos es importante, porque si se hace la medida desde Palencia, por ejemplo, y se hace la medida también desde otro lugar más lejano, se puede hacer lo que se llama trigonometría, se pueden medir ángulos y con esos ángulos se puede comprobar lo que antes hemos llamado la teoría de la Luna, se puede comprobar si hay que hacer correcciones, y eso pues está a nivel está al alcance actualmente incluso de las agrupaciones astronómicas, porque podemos determinar esos momentos exactos haciendo vídeo. Luego, analizando los fotogramas, si el vídeo está exactamente cronometrado con el tiempo atómico, que es el que usamos en los relojes actualmente, pues se pueden hacer bastantes investigaciones de tipo geométrico.
pero ya digo, lo que se van a instalar también van a ser espectroscopios y aparatos de fotografía para analizar también la forma de la corona. Esperemos verlo bien, porque va a ser una gran oportunidad. El último eclipse que se vio en Palencia con estas características fue en 1905. Se vio... Ha llovido ya. Ha llovido. Los eclipses en un punto concreto de la Tierra son muy, muy escasos. Ocurren bastante aleatoriamente, pero aproximadamente en un promedio una vez al siglo. Entonces, es interesante observar desde nuestra ciudad. Pues lo haremos con muchísima atención. Este eclipse del próximo 12 de agosto de 2026, que se va a ver en diferentes lugares del mundo, pero aquí desde el lugar en donde estamos, en Palencia, se va a ver de una forma también extraordinaria, y para eso se están preparando un montón de actividades y de eventos, ¿no?, para poder celebrarlo, porque no dejamos de ser hijos de religiones solares, y de alguna forma pues todo ello nos reconforta y nos devuelve a nuestros propios orígenes. Óscar Díez Higuera, físico, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias a vosotros por publicar y dar a conocer todo esto. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.